Keiko solicita una reunión con María Corina Machado, es la principal líder opositora en Venezuela, quien además es ganadora por el Premio Nobel de la Paz. Keiko no se esperaba la indirecta que le lanzó María, sobre un gobierno dictador que es el inicio del fin de un Estado democrático. Y fíjate cómo estos sistemas llegan, se alían con las redes criminales y van penetrando las instituciones y destruyéndolas. El resultado es siempre el mismo, es miseria, es violencia. Y ustedes en el Perú tienen los mejores testigos y son por supuesto nuestros migrantes. Estos son los impactos que su gobierno congresal nos ha dejado durante la última década. Desde que Keiko perdió las elecciones ante PPK en 2016 y logró meter a 73 congresistas, las crisis en el Perú se acentuaron con el cambio de 8 presidentes, el cierre del Congreso, protestas, represiones, muertes, remoción de ministros y hasta despilfarros en el gasto público. Una década perdida que afectó la vida de millones de peruanos, sumiendo al país en una espiral de inestabilidad institucional. Sacar al señor Castillo no fue sencillo. Claro, van a decir, no, se sacó solo. No fue así. El gobierno de la presidenta Dina Boluarte va a continuar hasta el 2026. En ese contexto, y tras el complot contra Castillo en diciembre del 2022, Keiko cogobernó con Dina Boluarte, quien también fue vacada. Luego, respaldó a José Gerí y a José Balcázar como presidentes, logrando puestos claves en el Ejecutivo, la Policía, el Ministerio de Defensa, consolidando así un silencioso pero absoluto secuestro del aparato estatal. Las vacancias generaron protestas en defensa de la democracia, pero sus aliados políticos respondieron ejecutando extrajudicialmente y cometiendo masacres contra jóvenes en Lima y ciudadanos del sur, dejando una herida abierta de dolor y enlutando a más de 50 familias peruanas. Desde el Congreso y consumando este atropello, la bancada de Keiko blindó a Merino, a Dina Boluarte y a José Gerí, responsables políticos de estas muertes, garantizándoles un manto de impunidad frente a la exigencia de justicia de los deudos de las víctimas. Desde el Congreso, Keiko consolidó un pacto mafioso con otros partidos y un cogobierno con el Ejecutivo. Así, pudo capturar progresivamente el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público, la Contraloría de la República, afectando así la división de poder que un régimen democrático establece para controlar las instituciones a su antojo y no ser fiscalizados ni sancionados. Keiko Fujimori y sus aliados también aprobaron 12 leyes que debilitan la lucha contra la delincuencia para blindarse y favorecer a políticos, fiscales y empresarios corruptos. Entre los cambios más graves se encuentran las normas que dejan fuera de la categoría de organización criminal a los estafadores y extorsionadores, y a aquellas que dan ventajas a los delincuentes al exigir la presencia de un abogado antes de un allanamiento. Asimismo, prohibieron que los partidos políticos sean procesados como organizaciones criminales y les ataron las manos a la Fiscalía al recortar el tiempo para que los colaboradores entreguen pruebas y así reducir los plazos para que los delitos se archiven, legalizando la impunidad y dejando a la ciudadanía a merced de la delincuencia. Los congresistas de Keiko y sus aliados aprobaron 53 cambios constitucionales de madrugada y sin opinión técnica, tales como la reelección de congresistas, la instalación de un Senado con más poder que el Ejecutivo, eliminó el uso de la cuestión de confianza por el Ejecutivo, entre otros cambios que ya se pusieron en práctica en estas elecciones, configurando un traje a la medida para perpetuarse en el poder de espaldas al pueblo. Con Rospigliosi a la cabeza duplicaron el presupuesto del Congreso. Para el 2026, el presupuesto aumentó en más de 360 millones de soles. Según el Consejo Fiscal, desde el Congreso aprobaron gastos por más de 109 mil millones de soles, poniendo al país en el mayor peligro financiero de los últimos 25 años. Mientras Keiko Fujimori viajaba al extranjero financiada con los fondos públicos que la OMPE otorgó a su partido, su bancada aprueba leyes como la Climper 2.0 o la Ley de Casinos y Tragamonedas, las cuales reducen impuestos a las grandes empresas.
Todo esto ocurre mientras el ciudadano de a pie sigue asfixiado pagando el 18% del impuesto general a las ventas, una realidad indignante si se toma en cuenta que el 25% de los peruanos vive en la pobreza. En este escenario de despojo y abandono, los estudiantes tampoco tienen una educación superior de calidad garantizada y no pueden acceder a la beca 18 y beca Bicentenario porque el Congreso aprobó menos presupuesto a Pronavec. Fiscales, jueces, periodistas, autoridades y ciudadanos manifestantes han sido víctimas de campañas de terruqueo, discriminación y hostigamiento. Estos ataques fueron perpetrados por la resistencia, los patriotas y los combatientes, grupos violentos vinculados a diversos congresistas fujimoristas y aliados de Keiko, quienes actúan como el brazo intimidatorio del pacto mafioso. Asimismo, ante las muertes registradas en las protestas, dichos parlamentarios han justificado el accionar policial, validando la violencia estatal y criminalizando el derecho a la protesta. Con sus aliados, desde el Congreso, aprobó, apoyó y promueve leyes que son graves retrocesos para la protección de mujeres, niñas y adolescentes que han sido víctimas de algún tipo de violencia. Por ejemplo, apoyó leyes de la congresista Milagros Aguayo, que eliminó el enfoque de género de las políticas públicas y la educación sexual para las niñas en las escuelas. Asimismo, apoya proyectos de ley para sancionar a las mujeres que denuncian violencia y que buscan eliminar el feminicidio como delito, dejando a las mujeres peruanas en un estado de total desamparo y vulnerabilidad ante sus agresores. Hemos sido víctimas de una dictadura parlamentaria. Hemos sido víctimas de esa mayoría aplastante de fuerza popular. Es este el destino que queremos prolongar para el país, entregándole todo el poder a Keiko Fujimori.